Muy buen día. Somos Capilla Calvario, Iglesia del Camino, aquí en Michoacán. Soy el pastor Cristóbal García, dando la bienvenida, como siempre, a ustedes que ya acostumbran a acompañarnos. Y para los que no tienen costumbre acompañarnos, pero que de repente se encuentran con este en vivo, ojalá que nos acompañen por el resto de nuestro estudio de hoy. Hoy estamos estudiando Marcos capítulo 8, los primeros 9 versículos. Y mientras tienen sus Biblias con ustedes, mientras las toman y las abren en el Marcos 8, capítulo 8, versículo 1 al 9, nada más les quiero agradecer de nuevo y pidiéndoles sus oraciones, como siempre. Ustedes que tienen por costumbre orar a nuestro Señor, les pedimos que nos añadan a sus listas de oración y nos levanten aquí en Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Que el Señor haga una obra aquí en estos lugares de Michoacán. Así que de nuevo muchas gracias. Para los que también no saben, también tenemos este mismo video, lo pondremos en YouTube un par de horas más adelante, así que si quieren apoyarnos por medio de esa plataforma también les agradeceremos mucho. Y por eso, y si usted no tiene costumbre de estar en un estudio bíblico, ojalá que no se aburra y pueda acompañarnos también el resto del video. Así que hoy va a ser un estudio un tanto cortito, pero siempre nos enfocamos en estudiar la sola escritura, la palabra de Dios, y eso es lo que nos enfocamos básicamente en estudiar la palabra del Señor para estar preparados, para tener una respuesta a aquellos que preguntan cuál es nuestra fe y nuestra esperanza. Por eso es necesario, como dice Pedro en sus epístolas, es necesario tener esa respuesta en nuestros corazones y saber en qué creemos y por qué creemos. Y eso es básicamente, no somos religiosos de ninguna manera, no tenemos una religión, tenemos un amor, agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros y creemos fielmente en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que por eso nos enfocamos básicamente en la palabra de Dios. Así que vamos a empezar. Vamos a leer primero el texto y entraremos en contexto adelantito. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 8 de San Marcos, del 1 al 10, bueno, del 1 al 9. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca, dice el versículo 10, que lo volveremos a nuestro próximo estudio, con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Señor, te pedimos, Padre, y le rogamos, Señor, que sea con nosotros mientras estudiamos su palabra, Señor. Sabemos que a veces nuestras mentes no comprenden, no entienden, Señor, su palabra, y por eso necesitamos de su Espíritu Santo, que nos dé claridad en ella, que nos ayude a comprenderla y a recibirla, Señor. Te damos gracias por permitirnos venir este día y despertar esta mañana con el fin de venir a su presencia, Señor, a estudiar su palabra y conocerlo más. Y por si fuera poco, amarlo más, Señor, porque nuestro amor no se puede comparar con su infinito amor, Señor. Pero con lo que tenemos, Señor, el amor imperfecto, y tenemos también un agradecimiento a usted, Señor,
que aunque seamos fallidos, sabemos a quién recurrir para que nos pedirle su bendición y su unción, Señor. Por eso le pedimos que sea con nosotros, que a través de la distancia esté con aquellos que nos están acompañando por medio del internet y que podamos nosotros recibir su palabra, Señor. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, aquí ya venimos viendo cómo el Señor va de lado a lado, cómo hasta se retiró lejos para estar, y como vimos en el encuentro con la mujer de Samaria, y cómo el Señor hace milagros aún en aquellos que no tienen digamos, el crecimiento o la historia de haber nacido conociendo de Jesús. Vimos cómo el Señor ha obrado aún a los que no son judíos. Y como el Señor dice, yo vine a los míos. Él vino a salvar a su pueblo. Pero nunca excluyó a los que no somos de la raza de los judíos. Por eso todo eso nos exhorta a venir a Él, a pedirle a Él, a rogarle a nuestro Señor. Y a que aumente nuestra fe también. Porque el Señor en estos momentos de la iglesia todavía estamos viviendo el libro de los Hechos. Aunque no estamos tomando nota, pero todavía el Espíritu Santo está en la tierra, porque la iglesia de Jesús permanece en la tierra, pero un día no va a estar. Un día el Señor va a volver a lidiar con su pueblo escogido, con los judíos, con Israel. Pero en este tiempo estamos viendo cómo el Señor se mueve y obra, y cómo todo esto nos sirve para darnos ánimo y exhortarnos a tener fe en Él. Y ahora vemos cómo el Señor viene a este nuevo evento y cómo este nuevo milagro. Y vamos a leer los primeros 5 versículos que dice de Marcos 8, dice del 1 al 5. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y se los enviaré en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Vemos aquí la negatividad de los mismos discípulos. Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Así que vemos que el deseo de Jesús era darle de comer a esta multitud. Pero los discípulos cuestionaron cómo iba a hacer él eso ellos. Habiendo ya presenciado, siendo testigos presenciales del milagro que había hecho el Señor algunos días antes en la alimentación de los 5,000. Porque esto es un evento diferente, aunque muchos los quieren confundirlo, pero estos son 2 eventos diferentes. Pero ya entraremos en detalle acerca de eso más adelantito. El punto aquí es que los discípulos todavía tienen esa duda de cómo va a ser Jesús y cómo va a ser posible. Que estos, habiendo visto ya y en sus manos estuvo el milagro de la multiplicación de la comida, y ahora ellos no podían imaginar que Jesús duplicara este milagro. Eran lentos para comprender quién realmente es Jesús. Pero antes de que empecemos a juzgarlos y a condenarlos y empecemos a criticarlos, se parecen mucho a nosotros. Y el que diga: bueno, yo tengo fe bien segura en Jesús. La verdad es que todos fallamos en nuestra fe. Eso está en nuestra carne. El fallar en nuestra fe y en creerle a Jesús. Pero continúa aquí el versículo 6 y 7, dice: entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias,
los partió y dio a sus discípulos para que les pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Los tiempos que vemos aquí, en el lenguaje original, los verbos mencionados en la traducción de la palabra, como el verbo de tomar, tomando, dando gracias, partió, son conjugados en el tiempo pasado. Pero como se conjuga el verbo dio o dar, aquí en esta situación, es el imperfecto sentido del cual muestra una acción continua. O sea que es presente. Está hablando presente. Está como que continuamente está dando. Y como les dije, como estudiamos la vez que cuando el Señor en el capítulo 6 alimentó a los 5,000, era continua y el milagro se estaba saliendo de las manos de Jesús. Mientras los daba, como dice aquí en el verbo dar, era continuo. El dar, de sus manos salía el milagro y la multiplicación. No era que ponía un pedacito o dos en las canastas y ahí mismo se ampliaba, así que lo podía hacer. Pero aquí, como dice la palabra, es que al darlos se multiplicaban, al salir de sus manos se multiplicaban los panes. Y es como podemos ver aquí cómo se conjugan estos verbos. Y es el sentido que muestra una acción continua, por lo cual podemos concluir que el milagro de multiplicación fue un proceso de dar, como que el Señor, de Él salía el pan, de Él mismo. Así que de esa manera se llevó a cabo. Al menos mientras Jesús estaba dando, estaba creciendo la cantidad de pan, de pedazos de pan que le estaba dando a los discípulos. Y los discípulos podrían entregarlo a la gente, poniendo delante. Esta vez no dice que ellos estaban repartiendo a los demás, dice que los pusieron delante. Imagino que la gente venía y recogía el pan y los pedazos de pescado para comérselos. Ellos venían y se los llevaban. Así que eso pasó de esa manera. El versículo 8 nos dice, y comieron y se saciaron, y recogieron los pedazos que habían sobrado. 7 canastas. ¿Cuántos panes había? 7. ¿Cuántas canastas sobraron? 7. 7 canastas contenían los pedazos que sobraron. Una canasta por cada pan. Y esto fue testimonio memorable del milagro. Perdón, así como una señal a no desperdiciar la comida. Eso es muy importante también nosotros, que ahora tenemos en estos tiempos, en ciertas partes del mundo, está la globalización y hay mucha comida en abundancia, pero eso no quiere decir que tenemos que desperdiciar la comida que el Señor nos da. Nos dice que tenemos que ser agradecidos con la comida que tenemos y no desperdiciarla. Al parecer estas canastas eran mucho más grandes que las 12 canastitas pequeñas personales que tenían en el capítulo 6 cuando alimentó a los 5,000. Según los expertos, el tamaño de las canastas eran del tamaño de la que usaron cuando bajaron a Pablo del muro, descolgándole de una canasta. Ese era el tamaño de las canastas. Eso pueden ver en el Hechos 9:25 cuando recién se convirtió Pablo, que era Saulo, y él de perseguidor de los cristianos se hizo cristiano él mismo, y el Señor lo estaba usando, predicando, y todos se maravillaban al ver, ¿qué no es este el que perseguía a los de la secta cristiana, como les decían ellos? ¿No es este el que anda agarrando y encarcelando a los cristianos? Pero él enseñaba la palabra de Dios después de haber sido encontrado o enfrentado. La palabra correcta sería enfrentado por el Señor Jesucristo en el camino a Damasco.
Y es cuando en Damasco los líderes religiosos querían matarlo porque él era intenso en su enseñanza, su conversión fue poderosa. Y él dio una vuelta totalmente. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer cuando nos arrepentimos. De dejar el pecado atrás y hacer algo totalmente diferente a lo que hacíamos. De dejar todo el pecado y de caminar en pos de nuestro Señor. Y es lo que hacía Pablo. Y todo esto para decir que la canasta que bajaron a Pablo en Damasco para huir de los que lo querían matar, lo bajaron precisamente en la canasta que dice aquí, en las que estaban usando para alimentar, en las que sobraron de los que alimentaron los 4,000. Así que todo lo que dije, no pude evitar expandirme un poco en lo que en la canasta que bajaron a Pablo en Damasco para que escapara de los que lo querían matar. Y me salió un poquito de contexto, pero es solamente para explicar el tamaño, que el tamaño de la canasta era la que se le menciona aquí en el episodio con Pablo, que era tan grande que un hombre adulto podía caber en ella. Y regresando a nuestro contexto, dice el versículo 9 aquí del capítulo 8 de San Marcos, dice, eran los que comieron como 4,000 y les despidió. Este número 4,000 no especifica hombres como lo vimos en el capítulo 6, en la alimentación de los 5,000. Así que el tamaño de la multitud era considerablemente más pequeña, porque ya quedamos que en aquella ocasión 5,000 eran solamente los varones y no contaban a las mujeres y a los niños. Así que deducimos o le tanteamos que eran como unos 10,000 personas que había alimentado el Señor en esa ocasión. Pero ahora se trata de solamente 4,000 y no especifica que son hombres solamente, pero la cantidad de personas eran 4,000. Y era considerablemente un grupo más pequeño, aunque era una multitud de todas maneras. Y no se trata de un solo evento, en realidad son dos diferentes eventos. A los que tratan de encontrar contradicciones en la Biblia, muy seguido confunden este milagro, no sé si intencionalmente o inintencionalmente, pero lo confunden este milagro con la alimentación de los 5,000, el cual está grabado en los 4 evangelios. Ese evento, ese milagro. Pero solo Mateo y Marcos contienen este evento de los 4,000. Y podemos, no es difícil distinguirlos de un milagro del otro, porque si son verdaderamente estudiosos los que quieren igualar o quieren comparar o quieren decir que es un solo evento el que pasó, pues no es realmente el mismo evento. El otro milagro de la multiplicación de los panes y peces fue en el primer milagro que se llevó a cabo en Galilea. Así que la geografía no es la misma. Estuvieron en Galilea, cerca de Bethsaida, y la multitud era predominantemente judía. Y este otro milagro se llevó a cabo cerca de Decápolis. Si se acordarán en el estudio pasado cómo el Señor fue a Decápolis o las 10 ciudades. Y es donde fue ese milagro precisamente. Y la multitud era predominantemente gentil, no judía. Entonces ahí vemos ya las diferencias. Y en el primer milagro Jesús empezó con 5 panes y 2 pescaditos. Mientras que en este milagro el Señor tenía 7 panes y unos pocos pececillos. No especifica la palabra, solamente dice unos pocos pececillos. Los 5,000 habían estado con él un día. Si ven, volvemos atrás al capítulo 6, solamente estaban con ellos, con el Señor un día. Y los 4,000, como menciona el Señor, ya habían estado con él 3 días. Así que cuando vemos ¿por qué decimos que las canastas eran de diferente tamaño? Porque el lenguaje original, cuando le inventaron los 5,000, la canasta en el idioma original se llama copinos, en el griego.
Y y en esta situación, en este milagro, el griego, la canasta se llama spuris. Y es diferente. Por eso decimos que es diferente la canasta de tamaño. Tan grandes que cabía un hombre, como ya lo vimos, un hombre adulto, como lo vimos en Hechos 9, donde cabía pues a Pablo. Y al punto es aquí que son dos diferentes milagros, no es el mismo. No van a tratar de ponerlos los dos juntos porque hay muchas diferencias geográficas, de tamaño de la multitud, del tamaño de las canastas, de la cantidad de los panes y los pececillos. Así que son dos diferentes. Y no es aquí porque ya podemos estudiar esto y podemos ver que son dos eventos muy diferentes que fueron en un plazo diferente, en un lugar diferente, en una multitud diferente. Y vemos que el Señor hizo milagros tanto como los judíos en el capítulo 6, como los no judíos aquí en este capítulo 8. Y como vimos, se acordarán ustedes, la mujer de Serofenicia, ella le rogó al Señor que aunque no fuera ella judía, también tenía necesidad y el Señor la ayudó. Y aquí vemos que el Señor no solamente alimentó a los judíos, pero también alimentó a los no judíos. Y vemos ver que el milagro y la compasión de nuestro Señor era el amor a la gente. Y punto. Él decía y vino a salvarlos de su propio raza, su propio rebaño, a las ovejas del Señor. Pero su ministerio también no era exclusivo. Él no tenía exclusividad de solamente judíos. Y si se acordarán, ya cuando a los que estuvieron con nosotros, cuando estudiamos los libros de los Hechos, había muchos, hasta Pablo mismo, o sea, se rehusó a ser enviado solamente a los gentiles. Porque él quería que su padre tenía una pasión por su pueblo, por su gente que vinieran a la salvación. Que él estaba dispuesto a dar su vida, su propia salvación la estaba dispuesto a darla. Así que no era cosa fácil. Porque el Señor se envió a Pablo y aún a Pedro a ministrar a los no judíos. Y ellos, los mismos discípulos, tuvieron un gran problema en su corazón y en su mente. Pero ellos obedecieron a Jesús y a donde fueron enviados ellos fueron. Y el punto una vez más aquí es de cómo ver el amor de Jesús. Que sí, Jesús, como dicen las Escrituras, como decían las profecías, Él las cumplió todas. Nació del judío, del linaje de David. Pero Él nunca contuvo su poder y su amor exclusivamente para los judíos. Podemos ver que su amor se extendió a todas las naciones, a todas las razas. Y el punto nuevamente es aquí es para darnos ánimo por la compasión que tiene nuestro Señor Jesucristo a la gente. Y vemos su completo control sobre las situaciones, cualquier situación. Así que vemos también del otro lado, nos recuerda no ser como los incrédulos y ciegos como fueron los discípulos. Y no condenemos una vez más, como les digo, no los condenemos ni seamos tan prontos a condenar a los discípulos en esta situación. Porque cuántas veces nosotros se nos olvidan las misericordias de Dios. Cuántas veces se nos ha olvidado la gracia y el favor que Dios nos da. Y no nos acordamos de los que Él ha hecho por nosotros. Cuántas veces el Señor nos ha levantado de la nada y nos ha bendecido grandemente. Y cuando llega otra situación desesperante, otra situación abrumante, se nos olvida. Se nos olvida su poder, su amor y su compasión. Y lo primero que sale de nuestras bocas es: Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Él tiene poder.
Su control está sobre todo. Tiene poder para sanar. Él tiene el control para suplir, para proveer. Y a veces cuando la fe nos falta, es su amor tan grande que se muestra, que muestra su infinito amor, su fidelidad a su palabra de Él. La vez pasada estábamos hablando acerca de la mujer sirofenicia y cómo ella le recordó sus propias palabras. Y también como estudiamos cómo nosotros podemos recordarle la palabra de Dios con amor y con respeto. Y tener eso en mente nosotros. Tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo es el mismo. Él no tiene tiempo ni espacio. El hecho de que Él bajó del cielo para convertirse en un bebé judío no le quitó el poder, ni la deidad que Él posee. Y Él tiene la solución para todo problema. Pero hay una cosa que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que confiar en Él, aún en los momentos más difíciles. No tiene que bajar nuestra confianza. Tenemos que confiar en Él. Y una parte fundamental de nuestra relación con Jesucristo, nuestro Señor, es entregarnos completamente a Él. Y no, la palabra completamente quiere decir totalmente. No nada más cuando tenemos necesidad. A veces yo solía pensar, aún cuando no conocía de la palabra de Dios, venía a mi mente pensamiento de decir, el Señor nos hace pasar por dificultades porque quiere que nos acerquemos a Él. Pero cuando pasan las dificultades y el Señor nos da favor y nos libra, nos olvidamos de Él. Eso no es ser entregados completamente. Porque tenemos la tendencia de nosotros comportarnos como niños que nos dicen, no te metas allí porque te vas a atorar. No te subas allí porque te vas a caer. No hagas eso porque te vas a lastimar. Y así como adultos, el Señor nos guarda de ciertas cosas y nos dice, no hagas esto porque te vas a lastimar. No hagas esto porque te vas a tropezar. No te alejes de mí porque vas a caer. Y eso sucede. Y Él nos levanta, nos sacude y ándele, sígale adelante. Esa es la fidelidad de nuestro Señor, que nunca se cansa de ayudarnos aun cuando somos desobedientes. Por eso tenemos que ser agradecidos con Él y entregarnos completamente. Porque la experiencia tiene que venir, que estamos hablando de los discípulos. ¿Cuántas veces ellos vieron a nuestro Señor obrar en milagrosa acción y se les olvidaba siempre? Pero, y por eso digo que no hay que juzgarlos, porque nosotros hacemos lo mismo, se nos olvidan las milagrosas situaciones que nos ha ayudado. Y volvemos a caer en desesperación cuando los problemas nos abundan y nos persiguen. Por eso es importante no solamente entregarse completamente, porque el entregarse completamente es obedecerle y saber que Él quiere lo mejor para nosotros. Y a veces nosotros tenemos una manera muy torcida de ver las cosas que son mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros es aferrarnos a su palabra, aferrarnos a la mano de Dios, de agarrarlo espiritualmente hablando, de agarrarlo como si fuéramos niños chiquitos y no queremos perdernos entre los peligros que hay allá afuera, entre las multitudes allá afuera, agarrarnos la mano de nuestro Padre, espiritualmente hablando, y no soltarlo. O también como a unas señoras enseñan allá a sus niños a agarrarse de la falda
de la mamá para no extraviarse, no perderse. Eso es lo que tenemos que hacer. Aferrarnos, agarrarnos del manto de nuestro Señor y no soltarlo para no perdernos. Porque sabemos que si lo soltamos, vamos a caer, vamos a tropezar. Y todo eso el Señor nos perdona cuando nos arrepentimos de corazón. Pero las marcas quedan, las cicatrices quedan. Así que tenemos que, con toda vehemencia, entregarnos totalmente a nuestro Señor, creer en su palabra y aferrarnos a Él en obediencia. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra, Padre. Saber que su Espíritu Santo nos enseña de ella, Señor. A veces nuestras mentes son incapaces de digerir su palabra, Señor, pero por eso necesitamos a su Espíritu Santo, que nos ayude a alimentarnos de ella, a poder digerirla, saborearla, Señor, y que permanezca en nosotros para poder vivir de acuerdo a su voluntad, Señor, y entregarnos totalmente. Y le pido, Señor, antes de terminar este estudio, le pido por la gente que nos está acompañando, Señor, a la distancia, por medio del internet. Le pido que usted toque y sane. Le pido que restaure a aquellos que han tropezado, Señor, que puedan venir a usted a ser levantados y restaurados, Señor. Le pido por aquellos que tienen necesidades materiales, Señor, espirituales, por aquellos que necesitan bendición en su casa, que sus casas no están bien en orden, Señor, que usted bendiga esos hogares. Y más que nada, Señor, nos sigue instruyendo en la manera que hemos de seguir caminando en este mundo que cada vez más lo rechaza a usted, Señor. Denos voluntad, denos fuerza, denos poder, Señor, de caminar en santidad, aun cuando seamos imperfectos, Señor. Y siempre tener la seguridad de que estamos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, Padre. Bendíganos, Señor, en esta semana, que podamos vivir para usted y por usted, Señor. En el precioso y poderoso nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan una semana grandiosa sirviendo al Señor. Nos veremos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor los bendiga grandemente y que sus deseos sean agradables a Dios y que el Señor se los conceda. Hasta la próxima.